Se casó entre lágrimas con un millonario anciano y en la primera noche él la dejó en shock. La boda fue un acto solemne, casi fúnebre, envuelta en un silencio que dolía más que las palabras. Clara avanzó hacia el altar con pasos temblorosos, sintiendo el peso del velo como si arrastrara una condena. Frente a ella, el señor Montenegro, un hombre de mirada cansada y bastón firme, la observaba con una mezcla de compasión y resignación. No había amor, solo un pacto tácito entre la necesidad y la soledad. Las luces del salón se reflejaban en las lágrimas que ella intentaba disimular, y cada clic de la cámara era un recordatorio de la farsa que estaba viviendo. La ceremonia terminó sin aplausos ni brindis, apenas un murmullo de felicitaciones vacías. Clara sintió que algo en ella se apagaba lentamente, como una vela a punto de rendirse ante el viento. El banquete fue breve. Los invitados, más curiosos que cercanos, se marcharon pronto, dejando tras de sí un eco incómodo. En la mesa principal, Clara apenas tocó la copa. Montenegro, con su voz grave, intentó romper el hielo. «No tienes que fingir, hija. Sé por qué estás aquí». Ella tragó saliva, incapaz de responder. Las manos se le crisparon sobre el regazo. En ese instante comprendió que él lo sabía todo. La deuda de su madre, su miedo, su sacrificio. Y lejos de reprocharle, él parecía querer aliviarla. Ese gesto la desconcertó, como si la piedad del anciano fuera más humillante que su propia pobreza. Cuando el mayordomo cerró las puertas del comedor, la mansión quedó sumida en una calma densa. Los retratos antiguos parecían observarla con una mezcla de juicio y tristeza. Clara recorrió los pasillos con pasos cortos, tocando las paredes como si buscara apoyo en la historia ajena. La habitación principal la recibió con un perfume de madera vieja y medicinas. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo que el aire mismo la empujaba a llorar. Montenegro entró después, despacio, sosteniendo un sobre. Su voz tembló levemente al decir: «Antes de que empiece esta vida juntos, quiero darte algo». Dentro había un documento que lo cambiaría todo. Era una carta de donación. La casa, el dinero, todo a su nombre. «No te he casado para atarte», dijo él, «sino para liberarte». Esas palabras la atravesaron con una mezcla de incredulidad y vergüenza. En un instante, el miedo se transformó en silencio puro, un silencio donde cabía la compasión. Él se retiró sin exigir nada, solo dejándole una enseñanza que marcaría su destino. «No busques amor en la compasión, hija. Busca respeto, aunque te duela». Aquella noche no hubo caricias ni promesas, solo un amanecer distinto, el primero en que Clara sintió el peso de su libertad. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si la vida te ofreciera amor disfrazado de sacrificio? Si crees en la redención, dale me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene. La mansión Montenegro se erguía en lo alto de una colina, como un recuerdo que se negaba a morir. Desde las ventanas del segundo piso, Clara veía el mar estirarse hasta el horizonte, gris y frío, igual que su ánimo. El sonido del viento golpeando los vitrales era lo único que rompía el silencio perpetuo. Todo allí hablaba de otro tiempo. Los relojes antiguos, los muebles tallados, las fotografías enmarcadas con rostros que ya no existían. A veces sentía que caminaba dentro de un museo más que de un hogar. Cada paso levantaba el polvo de los años, y con él las voces que parecían susurrar su culpa por ocupar ese lugar. El personal de servicio era escaso, pero eficiente. Ramiro, el mayordomo, la miraba con una mezcla de respeto y sospecha. Las dos criadas, mujeres mayores, apenas le dirigían la palabra. Para ellos, ella no era la señora Montenegro, sino la joven que se había casado por dinero. Clara lo sabía y lo aceptaba. No tenía fuerza para defenderse. Cada mañana, mientras desayunaba sola frente al ventanal, se preguntaba qué pensaría la esposa difunta al verla allí, usando su vajilla,
respirando su aire. Era una tortura silenciosa, pero también una penitencia que aceptaba sin protestar. Sabía que la redención no llega con palabras, sino con paciencia. A veces recorría los jardines solo para sentir algo real. El aroma de las rosas le devolvía por un instante la sensación de estar viva. Allí, entre los arbustos descuidados, recordaba a su madre enferma, agradeciéndole con lágrimas por ese sacrificio. Era el precio de la supervivencia. Aún así, Clara no podía dejar de sentir que había vendido algo sagrado. Montenegro, con su voz suave y pausada, trataba de acompañarla en su silencio. Le hablaba de su juventud, de su primera esposa, de la soledad que llegó después. Ella lo escuchaba en silencio, sin saber si admirarlo o compadecerlo. Una tarde, mientras caminaban juntos por la galería, él se detuvo frente a un cuadro. Era un retrato suyo de joven, con ojos llenos de esperanza. «¿Ves?», dijo. «Todos creemos que el amor es para siempre, hasta que aprendemos que también envejece». Clara no supo qué responder. Esa frase se le quedó grabada como una herida. Desde entonces comenzó a mirarlo con otros ojos, no como al hombre que compró su destino, sino como al que entendía mejor que nadie lo que significa perderlo todo y seguir respirando. La rutina se volvió una especie de refugio. Desayunos silenciosos, paseos breves, noches de lectura compartida sin palabras. Clara aprendió a servirle el té con las manos firmes, a ordenar los libros por autor, a acompañarlo sin invadirlo. Y poco a poco, algo en ella comenzó a cambiar. Ya no sentía vergüenza al verlo, sino una especie de ternura contenida. Él nunca intentó tocarla ni imponerle cercanía. Solo le ofrecía respeto, y ese gesto simple la desarmaba más que cualquier beso. El invierno llegó sin aviso, trayendo consigo un frío que se colaba por las rendijas. Montenegro enfermó con frecuencia, aunque lo disimulaba. Clara, en silencio, comenzó a cuidarlo. Le preparaba infusiones, vigilaba su respiración por las noches, acomodaba las mantas con delicadeza. No lo hacía por obligación, sino por algo que ni ella podía nombrar. Era una forma de devolver la bondad que no había pedido, pero que la había salvado. Un día, mientras ella leía en voz baja junto a la chimenea, él le tomó la mano. No fue un gesto romántico, sino humano. «Gracias por no irte», murmuró. Clara sintió que el mundo se detenía. En ese contacto frágil, comprendió que el respeto podía ser una forma más profunda del amor. Clara había llegado a aquella mansión como una prisionera, pero con el paso de los días comenzó a transformarse en su guardiana. La joven que antes evitaba los espejos, ahora se atrevía a mirarse, aunque fuera con timidez. Su reflejo mostraba una mujer diferente, menos asustada, más consciente del peso de sus decisiones. En las noches de luna llena, cuando el viento agitaba las cortinas, se sentaba frente al ventanal con una manta sobre los hombros y pensaba en el sentido de todo aquello. Había cambiado su libertad por seguridad, y sin embargo, empezaba a descubrir una paz que no conocía. No era felicidad, pero se le parecía. A veces recordaba el día en que firmó el matrimonio. La imagen de su madre, débil y agradecida, la perseguía como una plegaria inconclusa. «Has hecho lo correcto, hija», le había dicho entre lágrimas. ¿Pero qué era lo correcto? Clara no lo sabía. Cada noche, al escuchar la respiración pausada del señor Montenegro desde la habitación contigua, sentía una mezcla de ternura y remordimiento. No podía odiarlo, ni siquiera temerle. Su respeto era un espejo donde ella empezaba a reconocerse. Había algo en su serenidad que la desarmaba, como si su silencio le ofreciera una forma de redención anticipada. La vida con Montenegro era sencilla, casi monástica. Él se levantaba temprano, leía los periódicos con una lupa y desayunaba lo mismo cada día: té negro y pan tostado. A veces le pedía que se sentara a su lado solo para conversar. No hablaban del pasado,
sino del tiempo, de los árboles del jardín, del sonido de las olas. En esas charlas triviales, Clara encontraba un consuelo inesperado. Descubría que el anciano no era solo un millonario, sino un hombre que había amado profundamente y que, al perderlo todo, decidió seguir dando. Eso la conmovía más de lo que quería admitir. Un mediodía, mientras le servía sopa caliente, Montenegro la observó con detenimiento y dijo: «La culpa envejece más que los años, Clara, no la alimentes». Ella bajó la mirada, sorprendida de que hubiera leído sus pensamientos. Ese consejo la acompañaría mucho tiempo. Desde entonces, empezó a escribir cartas que nunca enviaba, dirigidas a sí misma, donde hablaba de su miedo, su vergüenza, su esperanza. Era su manera de vaciar el alma sin ser juzgada. En esas páginas derramaba todo lo que no podía decir en voz alta. Con el paso de las semanas, el afecto entre ambos se volvió más tangible, aunque nunca físico. Se entendían con gestos, una taza servida a tiempo, una manta doblada, una mirada sostenida. Montenegro la trataba como una igual, no como una esposa adquirida por lástima. Eso, para Clara, era nuevo. Por primera vez en su vida, alguien no le pedía nada a cambio. Esa libertad emocional era tan desconcertante como hermosa. Le daba miedo sentirse cómoda, como si al hacerlo traicionara la razón que la llevó allí. Pero el corazón no entiende de contratos. Un amanecer, mientras abría las cortinas, Clara vio al señor Montenegro dormido en su sillón, con el libro abierto sobre el pecho. La luz caía sobre su rostro arrugado, dándole una calma casi celestial. En ese instante comprendió que el respeto podía transformar cualquier vínculo, incluso el más improbable, en algo puro. Por primera vez le sonrió sin miedo. Aquella sonrisa, silenciosa y sincera, marcó el inicio de su propio despertar. Esa mañana, al salir al jardín, el aire tenía otro aroma. Clara respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo no sintió culpa, sino gratitud. Aún no lo sabía, pero estaba comenzando a amar, a su manera. El señor Montenegro había sido muchas cosas en su vida: empresario, esposo, padre fallido, viudo resignado, pero nunca, hasta entonces, se había sentido tan observado como bajo la mirada de Clara. Ella lo miraba sin palabras, sin juicio, con esa mezcla de temor y ternura que solo tienen quienes han conocido el dolor temprano. Él lo sabía, y por eso la respetaba. No quería arrastrarla a sus ruinas, sino ofrecerle un techo donde pudiera reconstruirse. Sin embargo, su corazón, aún cansado, seguía latiendo con una esperanza terca, una chispa que no aceptaba extinguirse del todo. Había perdido mucho, pero no su capacidad de cuidar. Cada noche, cuando ella creía que él dormía, Montenegro observaba su silueta desde la penumbra del pasillo. La veía caminar descalza hasta la ventana, tocar los cristales empañados y quedarse quieta, como esperando algo que no llegaba. En esos momentos, el anciano entendía que la soledad no tiene edad. Él también la conocía bien. Por eso, sin decirlo, comenzó a cambiar pequeños detalles de la casa: flores frescas en el comedor, libros nuevos en su mesita, una lámpara de luz cálida junto a su sillón. No eran regalos, eran gestos, formas silenciosas de decirle: «No estás sola aquí». El mayordomo Ramiro notó el cambio antes que nadie. En sus años de servicio jamás había visto al señor tan sereno. «Esa muchacha le ha devuelto el alma», murmuraba a las criadas. Pero también lo preocupaba. Sabía que el corazón del anciano no resistía emociones fuertes. Una tos persistente lo acompañaba desde el invierno, aunque Montenegro la disimulaba tras su elegancia habitual. Clara lo notaba, claro que sí. Lo veía palidecer, sostenerse con más fuerza del bastón, detenerse a mitad del pasillo para recuperar el aliento. Y cada vez que intentaba hablarle de ello, él sonreía con un gesto que mezclaba orgullo y despedida. Aún así,
No había tristeza en su convivencia, sino una calma profunda, como la de los días previos a una tormenta. Él le enseñaba a cuidar las flores del invernadero, a leer los contratos antiguos, a conocer la historia familiar que algún día sería suya. Pero sobre todo le enseñaba el valor de la honestidad. El dinero puede comprar compañía, Clara, le decía, pero no presencia. Lo que realmente nos salva es la intención con la que nos quedamos junto a alguien. Ella lo escuchaba con los ojos brillantes, sintiendo que cada palabra era una herida y una cura al mismo tiempo. Con el tiempo, Clara comenzó a comprender la magnitud del dolor que él arrastraba. En su escritorio encontró retratos amarillentos, un hijo que murió joven, una esposa que lo amó hasta enfermar de tristeza. Montenegro no escondía esas memorias, las dejaba a la vista, como cicatrices abiertas. «No las guardo por nostalgia», explicó un día, «sino para recordar que todo lo que duele también enseña». Esa frase quedó grabada en Clara, porque intuía que hablaba también de ella. A su manera, ambos eran supervivientes de un naufragio distinto, encontrándose en la orilla del mismo silencio. En las noches más frías, cuando el viento se colaba por los marcos de las ventanas, Clara se ofrecía a leerle en voz alta. Elegía poemas, relatos, fragmentos breves que hablaban de amor y pérdida. Montenegro la escuchaba con los ojos cerrados, como si su voz tuviera el poder de sostenerlo vivo un día más. Y en efecto, cada palabra suya era una caricia invisible, un puente entre dos almas que habían dejado de huir. En ese vínculo, tan improbable como sagrado, comenzaba a gestarse una redención que ninguno de los dos había previsto. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, Montenegro no perdía su dignidad. Caminaba lento, pero con elegancia. Se vestía cada mañana con cuidado, perfumaba su pañuelo, se peinaba frente al espejo con una paciencia ritual. Clara lo admiraba por eso, por no rendirse a la decadencia, por seguir mirando la vida de frente. En más de una ocasión, pensó que él era la definición misma del respeto que tanto le había enseñado a buscar, y aunque aún no se atrevía a admitirlo, su cariño hacia él ya no era solo gratitud, era devoción callada. El giro comenzó una tarde de lluvia persistente. El cielo estaba tan gris que parecía arrastrar la tristeza hacia dentro de la casa. Clara se encontraba en la biblioteca ordenando los libros del señor Montenegro cuando escuchó un golpe seco en el pasillo. El sonido del bastón rodando por el suelo la hizo correr. Lo encontró en el piso, con el rostro pálido y las manos aferradas al pecho. El tiempo se volvió espeso. «¡Ramiro, rápido!», gritó, mientras intentaba sostenerlo. El anciano abrió los ojos apenas un segundo y con voz débil murmuró: «No llores, hija, todavía no». Fue la primera vez que ella sintió verdadero terror a perderlo, no por la herencia, no por el deber, sino porque su presencia se había vuelto indispensable. El médico llegó con urgencia y tras revisarlo, anunció lo inevitable. El corazón del señor Montenegro estaba demasiado cansado. Recomendó reposo absoluto y calma, aunque ambos sabían que eso solo alargaría lo inminente. Desde ese día, la casa se transformó. El silencio dejó de ser cómodo y se volvió tenso, expectante. Clara pasaba las noches en vela, escuchando su respiración irregular desde el cuarto contiguo. Cada suspiro era una súplica muda para que no se apagara todavía. En los pasillos, el eco de sus pasos se mezclaba con el tic-tac del reloj, marcando el ritmo de una espera dolorosa. Una madrugada, mientras lo cuidaba, Montenegro despertó sobresaltado. «He soñado con ella», dijo con una serenidad extraña. Clara entendió que hablaba de su difunta esposa. Le tomó la mano, intentando disimular el temblor. «No la olvidé nunca, pero tampoco esperaba otra oportunidad para despedirme bien», añadió él, mirando al techo como si pudiera verla. Ella permaneció en silencio, comprendiendo que aquel amor anterior no era un obstáculo, sino una herencia emocional que él quería entregar en paz.
En ese instante, Clara sintió una ternura que dolía, la compasión más pura que había conocido. El anciano insistió en caminar por última vez hasta el jardín. El aire húmedo le azotaba el rostro, pero sonreía. «Quiero que este sea mi último recuerdo», dijo mientras acariciaba las flores que juntos habían cuidado. Clara lo acompañó, sosteniéndolo del brazo, con lágrimas contenidas. Era un paseo breve, pero lleno de significado. En cada paso, él parecía dejar atrás sus culpas, sus pérdidas, su vida entera. Al llegar al rosal central, le entregó algo, un pequeño sobre cerrado. «Ábrelo cuando ya no esté», susurró. Ella no pudo responder. El miedo le apretaba la garganta. Solo asintió mientras la lluvia comenzaba a caer otra vez. Los días siguientes fueron lentos. Clara lo atendía con dedicación casi maternal. A veces, mientras le daba sus medicinas, él le pedía que le hablara de su futuro. «No quiero que me recuerdes con tristeza», decía, «sino como alguien que te devolvió el valor de mirar hacia adelante». Ella prometió hacerlo, aunque en el fondo no sabía cómo. Sentía que su vida dependía de su respiración, que si él se iba, todo volvería a desmoronarse. Sin embargo, Montenegro parecía cada vez más en paz, como si ya hubiera hecho todo lo que debía. Una noche, mientras las llamas de la chimenea se reflejaban en sus ojos, él le dijo algo que la marcaría para siempre. «Clara, lo más valiente que puede hacer un corazón joven es perdonar a los viejos por no haber sabido amar mejor». Esa frase la atravesó. Ella quiso responder, pero él solo apretó su mano y cerró los ojos con una sonrisa cansada. Afuera, la tormenta cesó, y aunque el silencio volvió a cubrir la casa, ya no era el mismo. Contenía el peso de lo inevitable, el anuncio de un adiós que estaba a punto de cumplirse. El amanecer llegó con un silencio que dolía. Clara despertó antes de que sonara el reloj, con el presentimiento de que algo había cambiado. Corrió hacia la habitación de Montenegro y lo encontró recostado, con el rostro sereno, casi sonriente. Sus manos estaban frías. No había lucha ni rastro de dolor, solo la quietud de quien ha hecho las paces con su destino. Clara no gritó. Se quedó allí, sosteniendo sus dedos inmóviles, mientras una lágrima le caía lentamente por la mejilla. La casa entera pareció detenerse. Afuera, el mar estaba calmo, como si el universo le rindiera homenaje a ese final digno. El funeral fue discreto, sin flores lujosas ni discursos vacíos. Solo un puñado de empleados, un notario y Clara vestida de negro, sosteniendo el sobre que él le había entregado en el jardín. Nadie se atrevió a mirarla directamente. Los rumores sobre la joven esposa del millonario habían crecido como sombra. Ella los ignoró. No debía explicaciones a nadie. Cuando el ataúd fue sellado, sus piernas temblaron, pero no por pena, sino por gratitud. Había llegado a ese punto de la vida donde la pérdida no es castigo, sino liberación. En silencio, se despidió con una oración breve, más susurrada que dicha. Esa misma tarde, al regresar a la mansión vacía, el eco de los pasos se volvió insoportable. Todo tenía su olor, su voz, su presencia invisible. Clara subió lentamente las escaleras, fue hasta su habitación y abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta, escrita con pulso inseguro. «Querida Clara, el amor que te di no fue de hombre, sino de alma. Gracias por devolverme la fe en la bondad. No dejes que la culpa te robe la vida. Vive, aunque duela. En eso consiste la redención». Ella leyó esas palabras una y otra vez, hasta que el llanto la venció. Pasaron los días y la mansión se fue apagando con ella. Los empleados comenzaron a marcharse uno a uno, hasta que solo quedó Ramiro. «La casa es suya, señora», le recordó él una tarde, extendiéndole las llaves del despacho. Pero Clara no respondió. Caminó por los salones vacíos, observando los retratos que tanto la habían intimidado. Ya no sentía miedo, solo un profundo respeto.
Sabía que quedarse allí sería prolongar el dolor, como si insistiera en hablar con fantasmas. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Vendería todo. No por desprecio, sino para transformar ese legado en algo que realmente tuviera sentido. Con la venta de la propiedad, Clara reunió una fortuna considerable. El notario le entregó los documentos, impresionado por su calma. ¿Está segura?, preguntó. Ella asintió. El señor Montenegro no me dio esta casa para encerrarme, sino para aprender a liberar. Fue entonces cuando decidió qué hacer con ese dinero. Fundar un hogar para ancianos abandonados, un lugar donde la soledad no fuera una condena. Lo llamó Casa Alba, en honor a la primera luz que él le enseñó a ver después de tanta oscuridad. Los primeros meses fueron difíciles, llenos de papeleos, permisos y desconfianza. Pero Clara se mantuvo firme. Cada habitación que preparaba, cada cama que tendía, era una forma de agradecer. En ese trabajo encontró propósito. Los ancianos la miraban con el mismo respeto que ella alguna vez tuvo miedo de merecer. Cuando por fin abrió las puertas del hogar, el aire olía a esperanza. Montenegro, desde algún lugar, debía estar sonriendo, y aunque Clara aún lloraba algunas noches, esas lágrimas ya no nacían del dolor, sino de una gratitud tan profunda que la hacía sentir viva otra vez. En los pasillos del nuevo hogar había fotografías de los primeros residentes y una frase grabada en la entrada: «No busques amor en la compasión, busca respeto, aunque te duela». Y cada vez que alguien le preguntaba su origen, Clara respondía con una sonrisa serena: «Fue el consejo de alguien que me enseñó a amar sin poseer». Y así, con esa calma luminosa, comenzó su nueva vida, la que había nacido de una boda entre lágrimas, pero florecido en la más pura redención. Los años pasaron, pero el recuerdo del señor Montenegro nunca se desvaneció. Cada rincón de Casa Alba llevaba su espíritu, su voz suave, su manera de mirar la vida con dignidad. Clara caminaba entre los pasillos escuchando las risas de los ancianos, las historias que se entretejían entre tazas de té y cartas amarillentas. Era un lugar vivo, lleno de cicatrices que aprendían a sanar juntas. Sin embargo, dentro de ella quedaba una deuda pendiente, no con él, sino con ella misma. Había cumplido su promesa, había honrado su memoria, pero aún no había aprendido a perdonarse del todo. Una tarde llegó un nuevo residente. Era un hombre de cabello blanco, elegante, con una serenidad que le recordó inmediatamente a Montenegro. Se llamaba Julián. Desde su llegada mostró interés por la historia del lugar, y cuando Clara le habló del origen del hogar, él escuchó con una atención que la desarmó. «No todos tendrían el valor de transformar la pérdida en compasión», le dijo. Sus palabras le hicieron temblar las manos. No estaba acostumbrada a ser admirada. Durante años había vivido para cuidar a otros, evitando mirar su propio reflejo, pero algo en la mirada de Julián despertó una emoción que creía enterrada. Con el paso de los días, comenzaron a compartir largas conversaciones. Julián tenía la sabiduría de quien había vivido lo suficiente para no juzgar. Clara se encontraba riendo sin darse cuenta, hablando de sueños, de proyectos, de la vida más allá del deber. Una noche, mientras revisaban juntos los planos de una ampliación para el hogar, él le dijo con voz tranquila: «El respeto te trajo hasta aquí, pero no olvides que también mereces amor». Esas palabras le dolieron y la liberaron al mismo tiempo. Por primera vez se permitió imaginar un futuro que no estuviera atado a la culpa. El cambio fue sutil pero profundo. Clara comenzó a cuidar también de sí misma. Volvió a pintar, a leer para placer, no solo por consuelo. Casa Alba prosperaba y ella sonreía más seguido. Pero en cada sonrisa había un eco del pasado, un hilo invisible que la conectaba con el anciano que le enseñó lo que era la redención. Una noche, sentada frente al ventanal, pensó en él
y susurró: «Gracias por dejarme libre para volver a amar». En ese instante, una ráfaga de viento abrió ligeramente las cortinas, como si una presencia invisible le respondiera con ternura. Un año después, Casa Alba celebró su aniversario. Clara ofreció un pequeño discurso. Su voz, firme pero emocionada, resonó en el salón. Este lugar nació del dolor, pero floreció gracias al respeto. Aquí nadie está solo, porque todos merecemos una segunda oportunidad para ser amados. Los asistentes aplaudieron, algunos con lágrimas en los ojos. Entre ellos, Julián la observaba con orgullo. Clara comprendió entonces que la vida, pese a sus pérdidas, siempre ofrece caminos hacia la luz. Y que incluso el amor puede renacer donde una vez hubo solo resignación. En ese momento, al mirar las luces del atardecer filtrándose por los ventanales, Clara sintió una certeza profunda. Montenegro no había muerto realmente. Vivía en cada gesto de bondad que ella cultivaba, y comprendió que la redención no era un final, sino un principio eterno. Si tú también crees que el respeto puede transformar el dolor en amor, suscríbete y comparte esta historia. Porque hay corazones que incluso entre lágrimas aprenden a amar sin miedo. La vida de Clara tomó un ritmo sereno, como si el tiempo, al fin, le ofreciera tregua. Cada mañana despertaba con el canto de los pájaros que se posaban en los ventanales de Casa Alba, y esa simple melodía era suficiente para recordarle que estaba donde debía estar. El hogar se había convertido en un refugio de almas y memorias, y ella en su centro, en el hilo invisible que unía tantas vidas rotas. A veces los ancianos la llamaban la hija del respeto. Sonreía ante ese apodo, sabiendo que, aunque no la conocieran del todo, habían captado la esencia de su historia, la de una mujer que aprendió a amar desde la gratitud y no desde la necesidad. Julián seguía a su lado, acompañándola sin prisa ni exigencias. Había entre ellos una cercanía que no necesitaba palabras. Compartían el café al amanecer, los silencios al anochecer, las caminatas por los jardines. No hubo promesas ni juramentos, solo gestos simples de esos que sostienen la vida real. Clara sentía que, a través de él, la vida le regalaba la oportunidad de sanar desde la ternura. Había aprendido que no todo amor debía doler para ser profundo, y que a veces la mayor demostración de afecto es quedarse sin querer poseer. Era un amor tranquilo, libre, lleno de respeto, como si Montenegro hubiera dejado escrita esa lección en el aire. Una tarde, mientras revisaban los informes del hogar, Julián le entregó una caja pequeña. Dentro había una fotografía antigua, el retrato del señor Montenegro que Clara había guardado en su despacho. «Ramiro me la dio antes de jubilarse», dijo él. «Dijo que te pertenecía». Clara lo sostuvo entre sus manos y sonrió con un temblor en el labio. En la esquina del marco había una nota escrita a mano: «Gracias por quedarte». Las lágrimas brotaron sin contención, pero no de tristeza. Era el cierre de un ciclo, el abrazo invisible del pasado que la dejaba marchar. Desde ese día, Clara colocó el retrato en la entrada de Casa Alba, junto a una placa dorada que decía: «Fundado en memoria del hombre que enseñó que el amor sin respeto es solo compasión». Cada visitante que cruzaba esas puertas lo veía sin imaginar la historia detrás, pero sintiendo de algún modo la energía que habitaba en aquel lugar. Y ella, al pasar frente a esa imagen, ya no sentía culpa, sino gratitud. Había cumplido su promesa, había honrado su memoria y había encontrado la paz que él tanto deseó para ella. Los años siguieron su curso con suavidad. Clara envejeció con elegancia, como las rosas del jardín que nunca dejaron de florecer. Los residentes nuevos la escuchaban como si fuera una leyenda viva, y ella contaba fragmentos de su historia con voz pausada, siempre concluyendo con la misma frase: «Nadie se pierde del todo mientras haya alguien dispuesto a cuidar».
Era su manera de mantener vivo al hombre que cambió su destino. Cada palabra suya era semilla y cada sonrisa la prueba de que la redención sí existe, aunque llegue vestida de pérdida. Un atardecer, sentada junto al ventanal donde solía leerle a Montenegro, Clara miró el mar teñirse de oro. Pensó en todo lo que había atravesado, en la boda entre lágrimas, en la mansión silenciosa, en la carta, en el hogar que ahora albergaba tantas almas. Sintió un calor suave recorrerle el pecho, como si alguien la abrazara desde otro tiempo. No necesitaba más señales. Había comprendido que amar también es dejar ir y que perdonar a otros y a uno mismo es el acto más alto de amor que puede existir. Esa noche, cuando apagó las luces del pasillo, se detuvo frente al retrato una última vez. «Gracias por liberarme con tu respeto», susurró. Luego, al cerrar la puerta, comprendió que su historia ya no pertenecía al dolor, sino a la gratitud. Había cumplido el ciclo, de esposa por obligación a mujer por elección, de víctima del destino a creadora de esperanza. Y en ese silencio final, Clara supo que la redención, cuando es verdadera, nunca muere, solo cambia de forma y se vuelve luz para otros. Clara partió de este mundo una mañana tranquila, mientras el sol entraba por la ventana de su habitación en Casa Alba. Tenía el rostro sereno, la misma calma que había aprendido de Montenegro tantos años atrás. No dejó discursos ni testamentos grandilocuentes, solo una carta breve sobre su mesa de noche. Si alguna vez dudan de la bondad, miren alrededor. Aquí está todo lo que el amor, cuando se convierte en respeto, puede construir. Su partida no fue una pérdida, sino una herencia emocional. Los ancianos, el personal, incluso Julián, ya encorvado por el tiempo, sintieron que algo sagrado los envolvía. Nadie lloró con desesperación. Todos sabían que Clara no se iba, solo cambiaba de presencia. El hogar siguió funcionando, más vivo que nunca. En los jardines florecieron rosas nuevas, justo donde ella solía caminar al amanecer. Julián mandó colocar una banca con su nombre y una inscripción que decía: «Aquí descansó quien convirtió las lágrimas en refugio». Cada visitante que se sentaba allí decía sentir una paz inexplicable, como si la voz de Clara aún susurrara entre las flores. Casa Alba se convirtió en leyenda, un lugar donde el respeto y la compasión se encontraban sin culpa, donde los corazones cansados aprendían que el amor no se mide por la juventud, sino por la verdad que deja al partir. Con el paso de los años, las historias sobre la joven que se casó con un anciano y fundó un hogar viajaron más allá de la ciudad. Algunos la contaban con romanticismo, otros con asombro. Pero quienes realmente conocieron a Clara sabían que su historia no trataba de riqueza ni de destino, sino de redención, de cómo una boda nacida entre lágrimas pudo transformarse en el acto más noble de amor. Cada persona que cruzaba esas puertas encontraba, en silencio, un pedazo de esa enseñanza, que amar no siempre significa quedarse, sino honrar con acciones lo que otros nos dieron en confianza. Y así, el legado de Clara Montenegro siguió vivo, latiendo en cada sonrisa, en cada gesto amable, en cada alma que encontraba consuelo entre las paredes de Casa Alba. Su historia no terminó con su muerte. Se multiplicó, como un eco que se niega a extinguirse. Porque cuando el amor se convierte en respeto, deja de pertenecer a dos personas y pasa a ser de todos. Si tú también crees que el respeto puede redimir incluso las heridas más hondas, escribe redención en los comentarios. Y deja que la historia de Clara te recuerde que, aun entre lágrimas, siempre hay una forma de volver a la luz.